Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes, 19 de abril. Digno es el Cordero, que fue sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo, a una vida nueva, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo
116. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él, como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él. Así también, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel con cuyo encuentro nosotros podemos tener el don de la fe. Ese don que se hace presente sobre todo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en el encuentro con Jesucristo, del cual siempre ha hablado la Iglesia, el encuentro personal con Jesucristo, recordemos que tenemos medios para encontrarnos con el Señor. Está la palabra de Dios. En este momento puedes encontrarte con Él. Están los demás sacramentos, o los sacramentos, sobre todo la Santísima Eucaristía, y también mediante el hermano. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El encuentro con Jesucristo. Les hablaba ayer de este estudiante, esto me lo contó hace ya varios años, que entró a un ambiente de ciencia, de intelectuales, o por lo menos decían que eran intelectuales, y se encontró una falta de fe, y entonces él escondió su fe hasta que encontró a otro que lo llevó a volver a manifestar su fe. El encuentro con Dios se da de muchas formas. Hoy tenemos una historia maravillosa, la famosa conversión de San Pablo, ¿no? Este hombre que era preparado en la ley era la Biblia, la Torá en este caso, no es que había código legal, código penal. Entonces, este hombre preparadísimo persigue a la iglesia,
sin saber que persigue a Cristo. Y Cristo se le aparece: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, Cristo tiene misericordia de Pablo y lo cuenta en la carta a Timoteo: yo fui alcanzado, no por el castigo de Dios, sino por la misericordia de Dios. En el camino Dios no le mandó un rayo a Saulo para que dejara de molestar. Se encontró con él y la vida de Pablo, o Saulo o Pablo, cambió para siempre. Hoy nosotros tenemos también lo que Cristo sufre. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? La falta de fe. La falta de fe en Eucaristía que, repito, el mismo Lutero tenía fe en Eucaristía y se enojaba con quien iba contra la Eucaristía, pero bueno, cuando uno siembra vientos, cosecha tempestades. ¿Qué pasó con el protestantismo? Ha caído en todas estas sectas evangelísticas que han perdido la Eucaristía, tomando la Biblia como que fuera el Corán. Entonces, definitivamente, hermanos, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Sí, también nosotros encontramos, no solo a Pablo que encontró en el camino a Jesús, lo encontramos allí presente. Ahí está el Señor. No tienes que ir a tomar hasta Damasco la vía, sino está allí presente para aumentar tu fe. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿recordamos algún momento en el que nos hayamos encontrado con Jesús en la oración, en la celebración de la Santa Misa, tal vez haciendo caridad con una persona? Me contaba alguien que había ido a visitar a los enfermos y a los presos y le decían: ¿a dónde vas? A ver a Jesús. Y pensaban que iba a la iglesia. Bueno, en la iglesia está el Santísimo Sacramento, pero él también iba a ver la caridad, encontrarse con él en el sufriente, como dice Papa Francisco. Y segunda pregunta, nosotros tenemos la conciencia de que cada vez que comulgamos es un encuentro verdadero, un encuentro íntimo, pero que también es completo, cuerpo, alma, sangre, divinidad, con el Santísimo Sacramento, y tratamos que otros también lo tengan. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que encuentra la falta de fe, pero sigue ofreciendo este misterio eucarístico. Le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque a pesar de la falta de fe de tantos, tú lo sigues diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida. ¿Cuántos han dejado este sacramento? ¿Cuántos, engañados por los protestantes y evangélicos, naturalmente, que a su vez fueron engañados por otros, han perdido esta riqueza? Te pedimos por ellos, porque son hijos de Dios y son hermanos nuestros. Y te pedimos por nosotros, porque muchas veces, o por falta de fe o de interés, dejamos esta oportunidad. Si Pablo te encontró en el camino, nosotros podemos encontrarte siempre presente en Eucaristía. Aleluya. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 116, que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y es que ustedes saben que Saulo cambió el nombre a Pablo. Saulo era el nombre de Saúl, de la tribu de Benjamín, pero Pablo era un nombre ya más latino, grecolatino. Paulus quiere decir pequeño, Pau, ¿verdad? Pero bueno, él se cambió el nombre, pero un hombre de muchas culturas, Pablo. Gracias a él, el Evangelio llegó a muchos paganos, a muchos que en el fondo hubieran quedado muchos años. Por eso hoy decimos nosotros, repitiendo la contemplación, imaginamos a Pablo que está viendo hacia el cielo y no mira nada porque quedó ciego, pero está contemplando esa luz interior. Y decimos que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Finalmente, en la acción, cada uno se proponga y ore al Señor como quiera. Este programa solo pretende ayudar, no es todo. El todo lo haces tú con la ayuda del Señor. Pero sugerimos alguna propuesta. La primera, recordar
cuando nos hemos encontrado con el Señor en algún momento. Sabemos que fue en una celebración, fue en un retiro, hayan habido momentos fuertes en el que Cristo te llamó, no porque lo estabas persiguiendo, sino porque lo ignoras. Tener presente ese momento. En segundo lugar, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, pedir el aumento de la fe, pedir el aumento de las vocaciones sacerdotales. Lutero era sacerdote, pero como traicionó su propia identidad, terminó casándose con una que había sido monja, una cosa tremenda, era un hombre muy mal hablado. Pero en el fondo, naturalmente, se le fue de las manos todo lo que tal vez en un momento quiso hacer de bueno. Pedir por estos hermanos nuestros para que no falte la fe en el sacramento, porque ha dicho: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Por intercesión de María, mujer eucarística, decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.